Hola de nuevo, vamos a empezar esta serie de vídeos con problemas métricos hablando de los ángulos entre los elementos que tenemos disponibles ahora mismo. Básicamente estos elementos son rectas y planos, con lo cual buscaremos el ángulo entre dos rectas, entre dos planos o entre una recta y un plano. Para ello, como siempre, compartimos pantalla y empezaremos con el ángulo que forman dos rectas. La idea no es muy complicada, pero hay que tener en cuenta algunas consideraciones previas que básicamente consisten en que la primera condición para que se pueda calcular este ángulo es que las dos rectas se corten. Y en el caso de que lo hagan, el ángulo es el que forman sus vectores directores. Claro, ¿por qué decimos esto? Lo primero que es importante tener en cuenta es que si tuviésemos dos rectas que se cruzan en el espacio, aunque podríamos calcular el ángulo que forma este vector de 1 con este vector de 2, no tendría ningún sentido decir que el ángulo que forman estas dos rectas es 30 grados, 40 grados o lo que fuese. ¿Cuándo tiene sentido esto? Cuando tenemos las dos rectas que se cortan en el espacio, ahí sí que tendría sentido. Entonces el problema realmente se resume en una posición relativa y después ya el estudio de qué ocurre con los vectores d1 y d2. Así pues, como decimos, esto no se podría hacer y esto de aquí sí. Y la tercera cuestión importante que hay que tener en cuenta, el ángulo se define como el menor de los ángulos, es decir, aquí fíjate que tienes dos ángulos posibles, tendrías este, que sería 1, y el otro sería este que tienes aquí. Entonces, el ángulo realmente se define como el más pequeño de los ángulos que forman dos vectores. Vamos a ver, por ejemplo, en este ejemplo, cuál sería el ángulo entre estas dos rectas. Entonces, como decíamos al principio, lo primero que habría que hacer es determinar la posición relativa entre esta recta y esta otra. Ya vimos en los vídeos anteriores varias formas de hacerlo, pero en este caso lo que vamos a hacer es una forma quizá alternativa, que a mí me resulta especialmente cómoda. Por supuesto, puedes hacerlo con rangos de matrices. Recuerda que los rangos consistían en coger los vectores directores de estas dos rectas y luego tomar un punto de cada una de las rectas, formar un tercer vector y analizar qué pasaba con la matriz que formaban los dos vectores directores y con la matriz que forman los dos vectores directores más este nuevo vector. Sin embargo, yo lo voy a hacer de una forma distinta. Vamos a pasar la recta R a coordenadas paramétricas, de forma que lo que tenemos es x es igual a 1 más 2 lambda, pero como lambda está utilizado por la recta S, vamos a poner 1 más 2 veces, por ejemplo, mu. Ya sabes que esto es otra letra griega distinta, simplemente es otro parámetro, podría haber puesto una t o cualquier cosa, y ahí vamos a poner menos 1 más 3 mu, y z es igual a 2 más mu. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si quiero buscar si las dos rectas se cortan en un punto, lo que voy a hacer es resolver un sistema de ecuaciones en el cual esta x tiene que ser igual a esta x, la y tiene que ser igual a esta y la z igual a esta z. Es decir, el sistema que me va a quedar va a tener esta pinta, donde hemos igualado la primera x con la primera x, la y con la y, la z con la z y así. ¿Qué vamos a hacer para resolverlo? Fíjate que es un sistema con tres ecuaciones, pero con dos incógnitas. Si tiene solución, una única solución, entonces es un sistema compatible determinado, o lo que es lo mismo, se cortan en un punto. Si no tiene solución, es porque estas dos rectas no se van a cortar, ya sean paralelas, ya se crucen o lo que sea. Y si tiene infinitas soluciones, entonces tenemos dos rectas que están una encima de la otra, o lo que es lo mismo, son la misma recta. ¿Cómo se resuelve esto? Pues vamos a tomar dos de estas ecuaciones y además están muy preparadas para que si las sumamos, tenemos 3 y 2 son 5, se van las lambdas, se van los unos y ahí tienes 5 mu, con lo cual esta mu tiene que ser igual a 1 y si nos venimos aquí, por ejemplo, 2 por 1 es 2, más 1 es 3, 3 menos 2 es 1 y tenemos que lambda tiene que ser igual a 1. Para que esto se cumpla, el sistema que forman estas dos ecuaciones tiene como solución mu igual a 1 y lambda igual a 1. Ahora la pregunta es, ¿aquí funciona también? Pues evidentemente estás viendo claramente que sí. 2 más 1 es igual a 2 más 1, por lo tanto es un sistema compatible determinado. Es más, el punto de corte de las dos rectas es muy sencillo de calcular, puesto que podemos ir o bien a esta recta S con lambda igual a 1 o bien a esta recta R con mu igual a 1. Daría un poco igual una que la otra y tiene que dar de hecho el mismo resultado. El punto de corte será 1 más 2 por 1, 1 más 2 que es 3. Ahí tienes 2 más 1 que es 3. Te recuerdo que da igual lambda y mu. Si lambda es igual a 1, 2 y 1 es 3. 3 menos 1 es 2 en la segunda componente, pero menos 1 más 3 por 1 también es 2, evidentemente. Y 2 y 1 es 3, al igual que aquí 2 y 1 es 3. Entonces ahí tendrías el punto de corte, que no te lo están pidiendo, pero si te lo pidiesen, pues ahí estaría.
Claro, ¿en qué se basa este problema? Si hubiésemos directamente calculado los vectores directores, que no es difícil, tanto de la recta R como de la recta S no es nada complicado, simplemente en la recta R tienes 2, 3, 1 y el vector de la recta S estaría aquí, que sería 1, menos 1 y 1. Entonces, como digo, no tendría mayor dificultad, es el ángulo entre dos vectores y eso sabes hacerlo ya desde cursos anteriores. Para calcular ese ángulo simplemente hay que utilizar el producto escalar dr por ds en sus dos formas distintas. Primera forma es primera con primera, 2 por 1 es 2, lo vamos a hacer entero, más segunda por segunda, 3 por menos 1 es menos 3, más tercera por tercera, que sería un 1. 2 y 1 es 3, 3 menos 3 es 0. Aquí ya estás viendo, ya sabes qué tipo de rectas son, ha quedado así por pura casualidad. Y la segunda forma, para hacerlo un poco completo, dr por ds, sería igual a módulo del primero, que en este caso no haría falta hacerlo, pero lo haremos para hacerlo de una forma general, que esto es 4 más 9 más 1, que serían 14, es decir, raíz de 14 módulo del primero, 1 más 1 más 1 es 3, te recuerdo que hay que elevar al cuadrado cada una de las componentes, y el coseno del ángulo que forman los dos vectores. De aquí despejaríamos, sin más, y tendrías que el coseno del ángulo que forman los vectores es igual a 0 partido por la raíz de 14 por 3. En este caso no haría ni falta hacerlo, pero en un caso general habría que realizar el cálculo de toda esta parte de aquí, calcular el arco coseno de este ángulo, y ya sabes que dentro de los dos posibles ángulos que te puede dar este coseno, porque a fin de cuentas, cuando el coseno de un cierto número es igual a, no lo sé, un medio, por ejemplo, ahí tendrías una de las posibilidades para que este coseno sea un medio, más o menos, y la otra posibilidad estaría por aquí. Entonces tendrías un ángulo por aquí y tendrías un ángulo por aquí. Te recuerdo que el ángulo que forman dos rectas es el menor de los ángulos, es decir, sería este ángulo de aquí, ¿vale? El ángulo pequeño alfa, o teta, o llámalo como tú quieras. Este es el ángulo que forman las dos rectas, ¿vale? De las dos posibilidades nos quedamos con la opción más pequeña. En este caso da igual porque ha salido 90 grados y como siempre vamos a dibujarlo en GeoGebra para que veas que esto realmente ocurre así. Abrimos aquí GeoGebra, te recuerdo que hemos quitado los ejes y hemos quitado el plano del suelo y todo, gráficas en 3D. Y vamos a empezar por PR, que es el punto 1, menos 1 y 2. Fíjate que lo tienes ahí arriba, 1, menos 1 y 2. El vector de la recta R, vamos a llamarle VR por ejemplo, será el 2, 3 y 1. Ahí estará en algún lugar, de hecho lo vamos a ocultar ahora mismo. Y la recta R es una recta formada por el punto PR y el vector VR, que esto es lo que nos interesa. Ocultamos estas dos. ¿Qué le pasa a la recta S? Pues un punto de la recta S sería el 2, 3, 2. ¿Vale? Lo estás viendo por aquí, el 2, 3, 2. Y un vector de la recta S sería el 1, menos 1 y 1. Entonces, como hemos hecho antes, vamos a ocultar estos dos y la recta S simplemente sería una recta que tiene como punto de origen PS y como vector director a VS. Y ya te estás fijando aquí que las dos rectas, vamos a pintarla de algún color cada una de ellas para que se vea relativamente bien. Ahí tienes la S pintada en verde y la R pintada en rojo. Y fíjate cómo efectivamente se cruzan las dos, se cortan, perdón, las dos en este punto, que podríamos perfectamente calcularlo usando la herramienta de intersección. Ahí tendrías el punto A, que efectivamente es el 3, 2, 3, como vimos aquí, punto 3, 2, 3. No lo pide el problema, pero si lo pidiese, pues ahí estaría. Y las rectas, efectivamente, fíjate qué ángulo forman. Vámonos aquí a la parte de ángulos, ahí está en esa esquina. Y el ángulo entre estos dos objetos del espacio, efectivamente es 90 grados, ¿vale? Ahí lo tendrías. Rectas que son perpendiculares. Casualmente en este ejemplo han quedado rectas perpendiculares. Fíjate además que lo complicado de este ejercicio realmente ha sido colocar las rectas de una manera en la cual veas claramente si son rectas que se cortan o que no se cortan. A partir de ahí lo demás es un problema de un curso anterior, es un problema que simplemente consiste en calcular el producto escalar. De hecho, hay muchos libros, mucha literatura que te dicen directamente que el ángulo que forman dos rectas es tal que el coseno del ángulo que forman es el vector director de la primera por el vector director de la segunda en valor absoluto para garantizar que es la más pequeña de las opciones y partido por el módulo del primero
por el módulo del segundo. Esta es una fórmula que es útil realmente, pero no tiene más que calcula el producto escalar de dos formas distintas y despeja el coseno. Ahí tendrías producto escalar dividido entre los módulos para calcular el coseno. Yo no memorizaría estas fórmulas, pero bueno, si quieres, ahí están, es sustituir y ya está. Ahora, siempre tienes que tener en cuenta que si las rectas no se cortan, entonces esto no tiene sentido. Dos rectas en el espacio en cualquier lugar, por ejemplo, algo así, los vectores directores forman un ángulo, pero realmente ese ángulo no tiene sentido, puesto que esas dos rectas no tocan en ningún punto entre ellas. Vamos con los otros dos casos, ya visto este, los otros dos vamos a comentarlos simplemente un poco por encima. A la pregunta de qué ángulo forman dos planos, pues básicamente es el mismo ángulo que forman sus vectores normales. Vamos a hacer un pequeño esquemilla, vamos a crear aquí un par de planos cualesquiera, podríamos hacerlo en GeoGebra, pero seguramente nos va a quedar aquí muchísimo mejor. Ahí tendrías un plano, vamos a ponerle aquí un N1 por ejemplo, y vamos a crear un segundo plano que esté un poco inclinado respecto al primero, creo que así se ve relativamente bien. Vamos a colocar su vector normal, que sería algo de este estilo, creo que con los colores se ve bastante bien. Y fíjate que la idea es que el ángulo que forman estos dos planos, que sería un poco este que estaría aquí, es exactamente el mismo que este ángulo que forman los dos vectores directores, exactamente igual. ¿Qué habría que hacer? Pues si quieres tirar de fórmula, que yo no te lo recomiendo, pero bueno, sería una opción, el producto escalar de los vectores normales, n1, n2, elegimos la menor de las opciones y ahí tendrías el módulo del primero por el módulo del segundo. ¿Cuál es aquí la dificultad? Pues la única dificultad básicamente es que los planos no sean paralelos, que sería la única opción en la que no tiene sentido el cálculo de este ángulo, aunque eso se ve muy bien porque en el fondo dos planos que sean paralelos significa que tienen mismo vector director, pero están uno desplazado respecto del otro. Pues ya sabes, por ejemplo, no sé, x más y más z y 2x más 2y más 2z, si aquí le pones un 7 y aquí no le pones un 14, le pones por ejemplo un, no sé, un 2, estos son planos paralelos. Entonces los planos paralelos no forman ningún ángulo, no tiene sentido la pregunta de qué ángulo forman dos planos paralelos. Es verdad que podrías decir que forman 0 grados, pero en el fondo están separados en el espacio, entonces creo que no tiene mucho sentido preguntarse por los ángulos. Y por lo demás, pues simplemente sacar de alguna forma los vectores normales de los dos planos. Ya sabes que en esta forma es muy sencillo, n1 sería 1, 1, 1 y n2 sería 2, 2, 2. No tendría mucho más y a partir de ahí, pues como hemos hecho antes, producto escalar y ya está. Vamos con la tercera opción, que sin ser complicada sí que tiene un pequeño matiz que tenemos aquí que tener en cuenta, y es el siguiente. Si tenemos una recta y un plano, pues vamos a poner aquí el plano pi, por ejemplo, con su vector normal a algo de este estilo, por aquí. Bueno, aquí no haría falta ni siquiera este 1 porque solo tenemos un plano, entonces ponemos ahí una simple R y vamos a poner aquí una recta, ¿vale? De alguna forma nos daría un poco igual como la coloquemos, algo de este estilo, y el vector director de la recta convenientemente lo colocaremos aquí para que se vea suficientemente bien. Claro, la pregunta es ¿qué ángulo forman este plano y esta recta? Lo primero que a uno le sale es decir, el ángulo será el ángulo que forme el vector normal con la recta, con el vector director de la recta. Pero si te fijas un poco, eso no es verdad. Y no es verdad porque si este es el ángulo teta, vamos a decirlo así, coseno de teta será igual, como hemos hecho antes, a el módulo de n por d entre el módulo de n por el módulo de d. O lo que es lo mismo, pues básicamente es utilizar el producto escalar para calcular el ángulo que forman n y d. Ahora, ¿ese es el ángulo que forma este plano con esta recta? No. El ángulo que forman los dos sería este de aquí. Entonces, lo que estamos buscando es el ángulo que forma la recta con el plano. ¿Qué tienen estos dos ángulos de especial? Pues estos dos ángulos, si recuerdas cómo se llamaba esto, este y este son complementarios. ¿Qué significa eso? Pues significa que la suma de los dos tiene que ser por fuerza 90 grados, con lo cual la idea de este tipo de problemas es que una vez que saquemos el ángulo teta, que es el ángulo que forman los dos vectores, ahora haremos un ejemplillo rápido. ¿Qué hay que hacer? Pues si me ha quedado que este ángulo es, imagínate, 30 grados, pues el que estoy buscando son 60 grados. Si este son 10 grados, pues este serán 80 grados, es decir, a 90 le resto este ángulo y no tiene mucho más. Vamos con un ejemplo muy sencillito, algo de este estilo, y fíjate, bueno, antes de continuar, algo muy importante, la única posición en la cual no podríamos hacer este cálculo es que sean paralelos, entonces vamos a apuntarlo por aquí, la recta y el plano no pueden ser paralelos.
Te recuerdo que para que fuesen paralelos, el vector director de la recta y el vector normal del plano deberían formar 90 grados y además de eso, un punto cualquiera de la recta debería estar incluido en el plano. Entonces, cuando nos propongan algún tipo de ejercicio como este, una recta y un plano, la primera cuestión importante es comprobar que no sean paralelos. Para ello, y ya vamos aprovechando para empezar a hacer el ejercicio, el vector director de nuestra recta convenientemente lo hemos colocado en una forma que es sencilla de manejar. El vector normal de la recta sería el 2 menos 1, 1, y simplemente esta comprobación consiste en calcular el producto escalar de los dos vectores, que sería 2 menos 1 por menos 1 más 1 y más 2, es decir, 2 y 2, 4 y 1, 5. Como d por n no es igual a 0, automáticamente d no es perpendicular a n, por lo tanto no son paralelos. ¿Vale? Ya lo tendríamos hecho, aunque recuerda que en el caso en el que sí hubiese quedado igual a 0, aún así podrían no ser paralelos, podría estar la recta incluida en el plano, y en ese caso formarían 0 grados automáticamente. ¿Cómo sabría yo eso? Si este producto escalar es igual a 0, buscamos un punto cualquiera de la recta, por ejemplo 2, 1, 3, comprobamos si pertenece al plano o no. Si ese punto pertenece al plano, la recta está incluida en el plano, y si ese punto no pertenece al plano, la recta es paralela al plano. Ahora, si los vectores director y normal no forman 90 grados, automáticamente ya no son paralelos. Y el segundo caso ya es, calculo el ángulo que hemos llamado θ. ¿Cómo hago esto? Pues producto escalar por una parte es igual a 5, ya sabemos que es 5, módulo del primero, 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1, 2 cuadrados es 4, 4, 5, 6, raíz de 6, por módulo del segundo, que es exactamente lo mismo, por tanto, raíz de 6, por el coseno del ángulo que forman los dos, con lo cual coseno del ángulo es igual, raíz de 6 por raíz de 6 es 6, pasa para allá, 5 partido por 6, y si vamos a la calculadora, me quedarían 33,56 grados. Ya sabes que esto se podría expresar en radianes, aunque es verdad que aquí lo más habitual es colocar las cosas en grados porque no nos importa ya ningún tipo de cálculo por encima de este número. Ahora, este te recuerdo que es el ángulo que forman no la recta y el plano, sino el ángulo que forman el vector normal y el vector director. ¿Qué habría que hacer? Para calcular el ángulo alfa, simplemente a 90 grados tienes que restarle los 33,56, es decir, el ángulo que forman sería 56,44 grados. ¿Vale? Y ahí tendrías el problema hecho. Como siempre, ya para acabar este vídeo, vamos a dibujar estos elementos en GeoGebra. Vamos a quitar la recta S, vamos a quitar el vector de S también, y vamos a cambiar aquí los puntos en esta recta. Pues el primero sería el 2, 1, 3. El segundo para el vector sería el vector 1, menos 1 y 2. Y el plano que tenemos es un plano formado por 2x menos y, por esta ecuación, 2x menos y más z más 3 igual a 0. Ahí tendrías tu plano, ahí tendrías tu recta. Y como decíamos, para calcular el ángulo te vienes aquí, ángulo entre objetos, pinchas en los dos y ahí está el 56,44. El dibujo no sé si se ve suficientemente bien, habría que rotarlo quizá un poco por aquí, pero ahí tienes un poco la idea del problema. Es simplemente esa, el ángulo es el que forma la recta con el suelo, ¿vale? Fíjate que se ve muy diferente aquí a lo que hemos hecho en el esquema, porque en el esquema hemos pintado los vectores normales y director. El vector director iría más o menos como así, algo de este estilo, por aquí, y el vector normal, que esta es la parte importante de estos ejercicios, iría algo así, ¿vale? Es justo perpendicular a este plano. De esta forma, este ángulo pequeño de aquí sería el que hemos dicho, el que hemos llamado θ, que son los 33 grados, y el complementario, que sería este que tienes aquí, es el que estamos buscando, 56,44. En resumen, tenemos tres tipos de ángulos posibles y la gran dificultad es básicamente que domines bien toda la parte anterior, como dijimos en el vídeo de introducción, que sepas cambiar las ecuaciones de una forma a la otra, que sepas las posiciones relativas entre objetos, porque si no, por ejemplo, este no podrías ni empezarlo, y a partir de ahí lo demás es simplemente un producto escalar y un poco de cuidado cuando tienes una recta y un plano en cuanto a que lo que te da ese producto escalar es este ángulo y no este. Por lo demás, simplemente haz muchos ejercicios, prueba a hacer estos dos si quieres de este vídeo, busca alguno por ahí por internet, alguno más y prueba a hacerlo y vas a ver que muy difícil en este caso no es si tienes todo lo demás suficientemente claro. Con esto ya, pues como digo siempre, espero que te haya sido útil este vídeo y nos vemos ya en el siguiente.